Buenos días a todos y bienvenidos otra vez para un webinar más de nuestra serie sobre actualizaciones en temas fiscales y legales desde Washington, D.C. El día de hoy, miércoles 25 de febrero, estaremos discutiendo la resolución más reciente de la Suprema Corte de los Estados Unidos sobre los aranceles impuestos por el presidente Trump desde el año pasado. El día de hoy nos acompaña, como es costumbre, mi socio y amigo Jorge Oben, socio de la práctica fiscal internacional basado en Washington, D.C., y su servidor Pedro Corona, líder de la práctica fiscal internacional de Procopio, también basado en Washington, D.C. Probablemente muchos de ustedes han visto y han leído sobre la sentencia de la Corte. La idea del día de hoy es hablar un poco de los antecedentes, qué implicaciones tiene la decisión de la Corte y qué pueden hacer las empresas o cómo puede impactar las decisiones comerciales de las empresas y sobre todo sobre el proceso de evolución. Pero con esto, Jorge, adelante, por favor, y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Pedro, y muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Como lo habíamos anticipado en nuestro primer webinar hace ya casi un año, íbamos a estar pendiente al tema de los aranceles de Trump y si llegaba a la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿qué pasaría? Pues ya llegó el día y aquí estamos. Estamos analizando lo que sucedió, el impacto y cómo pudiera impactarle a todos sus negocios a partir del punto que han pagado aranceles significativos a través de todo este año 2025. Como Pedro presentó el pasado viernes, la Corte Suprema decidió en el caso de Learning Resources que los aranceles impuestos bajo Trump para el International Economic Emergency Powers Act eran inconstitucionales, por tanto eran inválidos y el presidente no tenía autoridad legal para imponer esos aranceles ni a Canadá, ni a México, ni a países a través del mundo. Como muy bien saben, a través del 2025, el presidente Trump, desde que entró a la Casa Blanca el 20 de enero, emitió varias órdenes ejecutivas identificando emergencias nacionales. Por una parte, dijo que las drogas viniendo de México y de Canadá era una emergencia nacional y tanto así el comportamiento y el déficit en intercambio nacional, en exports y imports con otros países, causaba una emergencia nacional en tema de comercio para Estados Unidos. Habiendo declarado eso, impuso unos impuestos arancelarios de 25% sobre México y Canadá, luego 10% sobre China y añadió un 10% a través de todos los países con quien tenemos relaciones comerciales. Como muy bien todos ustedes saben, eso fluía de día en día, semana en semana, orden ejecutiva en orden ejecutiva, pero en fin se pagó al gobierno, a Customs and Border Patrol, una cantidad significativa de aranceles que, como vemos en esta tabla, históricamente desde los años, digamos aquí, 1900, los aranceles no han sido un tema de recaudos para el gobierno. Y eso por temas políticos, de política pública, no un sistema que parece ser que funcione, pero sí esa ha sido la política de Trump. Y como aquí vemos, la cantidad es significativa, son miles de millones de dólares que ahora sabemos que son inválidos. Sí, Para y entender un poco, a lo mejor aquí, Jorge, y la primera parte es que, si bien es cierto, esta resolución se refiere a la parte más importante de los aranceles que se establecieron, no se refiere a todos, ¿no? Se refiere solamente a estos que hacías énfasis sobre lo que se conoce como AIPA, estas declaraciones de emergencia, pero hay otros aranceles que siguen en pie y que esos no se invalidaron, ¿no? sí, muy buen punto, Pedro. Y para propósitos de claridad, el gobierno de Estados Unidos históricamente ha impuesto aranceles a distintos países a través del mundo. Existen disposiciones legales específicas de aranceles y el proceso típico depende de la sección que se esté reclamando. Las secciones más populares requieren que el Departamento del Comercio o el US Trade Representative hagan investigaciones específicas identificando, digamos, este país está llevando a cabo una práctica anticompetitiva que afecte a Estados Unidos. Si se determina que sí, se identifica la medida correspondiente, que en muchos casos son aranceles, como Estados Unidos ha puesto en el 2019 respecto a China, y entonces se procede eso, pero son muy pocos los instantes en que el presidente por su propia disposición puede imponer aranceles. Y ese es el caso de la IPA, que jamás había sido utilizado anteriormente. Incluso la disposición legal que existía antes de la IPA, que refleja la disposición de IPA, tampoco se había utilizado. Y durante la primera presidencia de Trump se comentó, se discutió si se puede utilizar este mecanismo, pero no se utilizó, no pasó. Por lo tanto, sabiendo que era algo novel, el presidente impuso estos aranceles
que en la comunidad de comercio teníamos nuestras dudas de si era legal o no. Muchos sospechábamos que no lo era, pero como les comentamos en nuestro primer webinar, iba a ser interesante saber y ver cómo los jueces que Trump nominó a la Corte Suprema de los Estados Unidos iban a resolver en este fallo. En este caso es importante para entender el contexto que esto es un tema novel. Al surgir de una disposición que no se ha utilizado anteriormente, que no se sabe cómo la Corte iba a resolver, comerciantes e importadores como ustedes presentaron todos los mecanismos habidos y por haber para preservar sus derechos de reclamación. En este caso, la Corte consolidó varios casos, uno que fue presentado en la Corte de Distrito y otro que fue presentado en el US Court of International Trade, que está en Nueva York. En esta decisión, un punto muy importante es que la Corte, además de resolver que el presidente Trump no tiene autoridad legal bajo la Constitución de Estados Unidos ni ninguna ley para estos aranceles, resuelve que es el US Court of International Trade quien tiene jurisdicción para estas reclamaciones. Por lo tanto, se identifica el foro correcto para presentar estos procesos que, como lo hemos mencionado y como vamos a entrar en detalle, queda mucho por averiguar que no se sabe, pero sí sabemos que el District Court no es el foro. Para estas reclamaciones hay que ir al Court of International Trade. Entonces, desde noviembre que hubo los argumentos orales de este caso, se han presentado sobre 1,000 reclamaciones en la Corte, pero eso no es todo. Y volviendo al tema, este caso es muy importante porque al no saber cuál es el procedimiento a seguir para un reembolso y para cuestionar la legalidad de estos aranceles, la Corte resuelve varios temas importantes y es importante entender cómo los resuelve. Primero, la Corte evaluó si el presidente tenía o no la autoridad legal para estos aranceles. Resolvió que no. Eh, la Corte determina que la IPA es para emergencias nacionales y las disposiciones que reclamó el presidente Trump y su administración no son emergencias que constituyen ni hay esta delegación de poder. Si el Congreso de Estados Unidos hubiese querido darle esta autoridad al presidente Trump, se la hubiese dado. Y eso porque el reglamento o la disposición legal en la que se basa el argumento del presidente Trump no llega ahí. Y sin entrar en mucho detalle, básicamente la administración dice, en esta disposición de IPA que pueden ver en la pantalla, se autoriza que el presidente investigue, evite, regule, prohíba la importación. Hay 17 palabras en medio de regular importación y el presidente y su administración la ataron para decir regular importación implica que yo sí puedo poner aranceles. La Corte dijo no. Esto es un tema que se está delegado a autoridades específicas y aranceles no van a la par con regulación. Sí, y aquí nomás para reiterar lo que mencionas, Jorge, creo que son dos puntos muy importantes, ¿no? Uno, como mencionas, es el foro, ya lo aclaró la Suprema Corte, es el Tribunal de Comercio Internacional, el Court of International Trade de Estados Unidos basado en Nueva York. El foro, no una corte federal, una corte de distrito. Entonces, eso es importante para lo que vamos a hablar en materia de reembolsos. Y dos, la parte sustantiva y yo, o la decisión de fondo, haría énfasis en un par de temas. Uno es, si bien es cierto, todos estamos esperando la resolución de la Suprema Corte, todos los tribunales previos habían declarado que eran ilegales los aranceles, ¿no? Tanto la Corte de Distrito, que al final se declaró, la Suprema Corte la declaró sin jurisdicción, pero la Corte de Comercio Internacional, el Tribunal de Apelación, todos los precedentes habían dicho que era ilegal. Entonces, si bien es cierto, creaba mucha expectativa esta resolución, pero fue consistente. Y fue consistente, como tú bien dices, es que la fuente principal del derecho de establecer impuestos, la facultad de establecer impuestos, recae en el Congreso, no en el presidente, y parte del análisis histórico fue, al principio, la mayoría de los países, incluyendo Estados Unidos, la mayoría de los ingresos los recaudaban a través de impuestos a impuestos a la importación, ¿no? Entonces, no podemos pensar que solamente se refiere a impuestos a la renta, que al momento de establecer la Constitución no eran tan relevantes. Y hay un argumento también, digo, para los abogados que nos acompañan, en materia de interpretación conforme a la Constitución, ¿no? Porque dice, bueno, si regular se refiriera a regular importación o exportación, si se refiriera a establecer impuestos, que al final lo que decía la Corte es los aranceles son impuestos, sería contrario a la Constitución porque la Constitución de Estados Unidos prohíbe establecer impuestos a la exportación. Entonces, si regulate la exportation quiere decir establecer impuestos a la exportación, sería una facultad inconstitucional, ¿no? Entonces, es interesante el razonamiento, pero otra vez, al final es consistente en todos los foros que se discutió.
Sí, muchísimas gracias. Muy buenos los puntos que señalas. Y volviendo aquí brevemente, muchos de nosotros estábamos muy atentos a esta decisión y quizás no para nuestra sorpresa, pero que no comentó la decisión de la Corte Suprema? La Corte Suprema no nos dice, en su opinión, cómo atender el tema de los posibles reembolsos. Y eso ha sido, como posiblemente han visto, un tema que ha sido altamente discutido desde el viernes porque hay mucho dinero en la mesa. Se sabe que no hay legalidad para presentar estos aranceles. Por lo tanto, existe la pregunta, ¿qué hacer ahora? Por lo tanto, bueno, y antes de entrar en detalle de cuáles son las opciones, ¿qué pasó inmediatamente luego de la decisión? Como es de esperarse, el presidente no se quedó sentado, no se quedó tranquilo, no se quedó en su casa en Mar-a-Lago, sino eh, dijo que no estaba satisfecho con la decisión de la Corte Suprema, pero entonces impuso un arancel nuevo, general de 10%, bajo una disposición distinta del Trade Act of 1974, que es la medida legislativa en Estados Unidos que se utiliza principalmente para temas de comercio. Ese arancel entró en efecto ayer, de nuevo es global, 10%, pero muy interesante y quizás por esto es que el presidente Trump no lo logró utilizar al principio de su segunda presidencia, es que aquí, como veremos en unos minutos, el arancel es por un tiempo limitado, salvo que el Congreso, por medida legislativa, extienda la autorización del presidente de imponer ese arbitrio. En otras palabras, este impuesto general que entró en efecto ayer solamente tiene una validez de 150 días. Se ha comentado y el presidente ha dicho que lo va a subir a 15%. Aún no hemos visto una orden ejecutiva oficial firmada. Pudiera pasar, pudiera no pasar, conocemos esta presidencia, pero un punto relevante para nuestra audiencia, particularmente en México, es que los términos del USMCA siguen en efecto y las excepciones bajo ese acuerdo sí se van a respetar, al menos por ahora. Y aquí hacer énfasis a lo que comentamos al principio de la sesión, que el presidente de los Estados Unidos tiene otras facultades para establecer aranceles, ¿no? Era esta, bueno, al final AIPA no es una de esas facultades, pero hay otras que tienen en pantalla que implican diferentes mecanismos. Algunos implican que tienen que hacer una investigación, una determinación por el Departamento de Comercio o de Comercio Internacional, si hay ciertas prácticas indebidas. La que anunció es bajo la sección 122, que es válida por 150 días, más o menos 5 meses. Para poderla extender un poco más requiere aprobación del Congreso. Entonces, parte del análisis político que está haciendo en Washington es esos 5 meses son antes de las elecciones intermedias que tendremos en noviembre, entonces puede ser que ponga a los miembros, a los republicanos, miembros del Congreso, en una posición difícil porque se van a tener que pronunciar sobre la aprobación o no sobre esta extensión de los aranceles, ¿no? Digo, obviamente, probablemente tendrán un plan de acción para ese entonces, pero es algo que está generando expectativa y que puede tener ciertas repercusiones, ¿no? Y también ahí pueden ver esa sección permite aranceles de hasta el 15%. Sí ha causado sorpresa que los aranceles que se establecieron fueron del 10% solamente cuando tienen el 15%. Después, como explicaba Jorge, hubo un tweet, una publicación que iba a ser el 15%, pero no hay un documento oficial que lo confirme hasta el momento. Y un punto muy importante de esta tabla, resumiendo estas otras disposiciones, que el punto principal que evita que el presidente y la administración libremente impongan aranceles es que bajo la mayoría de estas disposiciones se requiere una investigación que toma tiempo, que requiere un reporte, una investigación que va a ser muy objetiva. Y sí se ha utilizado en el pasado, como les mencioné, en el 2019 se impusieron aranceles sobre distintas jurisdicciones en Asia que se concluyó por el Departamento de Comercio que sí estaban llevando prácticas que no eran aceptables para Estados Unidos. Pero bueno, eso toma tiempo y un punto a notar es que posiblemente los argumentos que señala Trump y su administración no ameritan la conclusión que él querrá. Por lo tanto, o sea, y en mi opinión, digamos, yo no tengo propio y personal conocimiento de que tenemos un problema de droga con Canadá, pero ese fue el tema que él señaló para esa emergencia. Entonces, si viene un grupo de profesionales expertos en el tema, quizás no vaya a la conclusión que él quiere, entonces habrá esperado el tiempo de reporte, no va a tener la autoridad. En cambio, las disposiciones que él sí está tratando de utilizar
le permiten hacer lo que está haciendo sin que otras personas estén envueltas en el proceso. La pregunta de los $1.000 millones. ¿Qué pasa con los reembolsos? Como se podrán imaginar, los aranceles bajo AIPA han sido muy significativos. Muchos de ustedes han incurrido en gastos extraordinarios durante los pasados 12 meses. Y aquí se refleja un poco de cuánto ha sido los recaudos del gobierno federal bajo esas disposiciones. Eh, Típicamente, si hubiésemos visto la línea y le quitáramos la parte negra de AIPA, aún serían grandes, serían significativos, pero sí hay una porción muy significativa de AIPA que se estima que está en alrededor de los 170.000 millones. Aquí hay estimados que lo ponen un poco menor, un poco mayor, pero eso es muchísimo dinero. Pero no sé si tienes algún comentario, pero eh, creo que todos ustedes han sentido el impacto ha sido razón de que muchas empresas aún han sido modificados sus negocios, sus supply chains. Sí, que simplemente, pues esta es gran parte de los aranceles que se han cobrado y recordarán cuando platicábamos en las sesiones de la reforma fiscal de Estados Unidos que parte de la discusión en ese momento era si el déficit que creaba la reforma fiscal se iba a pagar o no con estos aranceles, ¿no? Entonces, digo, al final no fue relevante para la reforma fiscal, pero sí, en término ya macroeconómico y presupuestario, sendario, sí es algo importante porque obviamente desde el punto de vista de las empresas es cómo nos van a regresar los aranceles que se pagaron, pero desde el punto de vista de la hacienda pública, pues es cómo van a llenar ese boquete fiscal que crea estos ingresos que no reciban, ¿no? Sí, y a raíz de la controversia de la Corte Suprema y de las compañías que han sido impactadas, desde noviembre ya muchísimas han presentado reclamaciones de reembolso en la Corte de Comercio en Nueva York. Y aquí presentamos una tabla que señala principalmente quiénes son las compañías o industrias que están presentando estas reclamaciones. Vemos que está productos textiles, la industria automotriz, revendedores, compañías de equipo médico. Y esas porque han sido claramente impactadas al importar materia prima, importar productos, pero posiblemente, como ven, la lista es muy amplia, muy inclusiva, y esto ha sido un impacto que no ha sido aislado a una industria en particular. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué está sucediendo y qué va a suceder? Bueno, ya hay sobre 1.000 reclamaciones en la Corte International Trade. Aunque no hay un proceso establecido para esta situación en la que el presidente impuso unos aranceles que han sido declarados inconstitucional, que han recaudado sobre 170.000 millones de dólares. En el 1998, esta misma corte atendió un tema donde habían alrededor de 4.000 casos y decidió a favor de los contribuyentes de los importadores para un reembolso de cerca de 750 millones de dólares. Pudiera haber una situación similar en este caso, pero no sabemos. Lo que sí sabemos es que hay ciertos tiempos que son críticos para cualquier reclamación y aquí es que entra un poco la urgencia de, aunque no sabemos cómo atender el tema, cómo la Corte va a resolver, qué va a pasar administrativamente, sí hay que ser proactivo. Al no tener una directriz específica para esta situación, sugeriría que debemos seguir el procedimiento típico como mínimo. ¿Qué significa eso? El importer of record, que es la persona que registra las importaciones en Estados Unidos, que se encarga del pago de los aranceles, típicamente va a tener una lista de entradas de sus productos. Bajo temas de Customs and Border Patrol, va a haber una plataforma, o sea, ya existe una plataforma donde se registran esas entradas. Y de la manera procesal que sucede esto es que cuando se registra la entrada, se presenta el arancel estimado. Ese es un unliquidated entry. Yo entiendo que estoy importando tantos teléfonos celulares y aquí está el código del Uniform Harmonized Service Schedule que me aplica y este es el arancel que me corresponde. El Customs and Border Patrol se toma un poco más de 300 días promedio en evaluar esa reclamación y liquidarla. Liquidarla meramente significa que la evalúan, la confirman, si hay que examinar el producto, lo examinan, pero es básicamente evaluar y procesar esa reclamación de entrada. Tan pronto esa entrada ha sido liquidada, en otras palabras, finalizada, confirmada, eh, entramos en un periodo de que tenemos 180 días para reclamar que los aranceles eran ilegales. Y esto es crítico. Si la entrada no ha sido liquidada,
los importadores de registro deben de entrar a ACE y presentar un protest. Un protest diciendo, oye, cuando introduje el producto, pagué estos aranceles que han sido declarados inconstitucional. Por lo tanto, se me deben de regresar. Si ya la entrada fue liquidada, es crítico que se haga una protesta dentro de los 180 días siguiente a esa fecha de liquidación. ¿Y cómo pueden hacer esto? Bueno, muchas compañías tienen brokers de importación que deben de tener acceso a esta plataforma. Una forma es que le pidan su apoyo y lo busquen. Muchos de ustedes puede que hagan esto ustedes mismos y tengan acceso a esa cuenta. Entendemos que puede ser un proceso extremadamente tedioso, pero sí es como mínimo lo que deben de hacer. Entrar, protest las entradas, montar un log y identificar todas estas transacciones que pagaron bajo IEPA. Pero no le aplica a todos los aranceles, sino le aplica a los que fueron impuestos bajo estas disposiciones que fueron declaradas inconstitucionales. Y esto es crítico porque si se fallan con estos términos de jurisdicción, si la Corte llegara a hacer algo, pudiera ser un filtro para eliminar algunas de las reclamaciones. Aquí pueden ver con un poco más de detenimiento lo que les sugeriríamos. Sería identificar qué entradas pagaron sujeto a IEPA y ver si están liquidadas o no están liquidadas. Si no están liquidadas, presentar una reclamación en ACE con lo que se llama un Post-Summary Correction para que CBP los revise y posiblemente en ese momento ajuste el arancel que pagaron. Si fueron liquidadas, presentar una protesta. Y esto es, de nuevo, como mínimo. La otra opción, que es la opción que sobre 1,000 compañías han presentado desde noviembre, ya ayer se presentaron cerca de 10 reclamaciones, es además o en conjunto presentar una reclamación de reembolso en el US Court of International Trade en Nueva York. Esto pudiera ser como un Belt and Suspender Plan si CBP por alguna razón no procesa o no atiende la reclamación que se hace bajo la plataforma de ACE. Ya tienes una presentación en la corte que se debe atender. También puede servir como un mecanismo para agrupar lo que pudieran ser cientos, si no miles de entradas en ACE, si se le queda alguna, si es demasiado tedioso. Y además, si se quiere dar segura, es un buen mecanismo, digamos, de backup plan. Pero ciertamente ya lo hemos visto, ya lo estamos viendo, y es una medida proactiva que le puede asegurar a usted que en un momento futuro en donde se decida que se va a atender el reembolso, no le digan, oye, no le podemos dar reembolso porque su reclamación ya no es válida. Sí, y es algo como dices, porque ya está pasando, ya hay, obviamente, los que han seguido esto en las noticias, empresas grandes como FedEx y otras han presentado demandas por montos importantes. Pero sí, como mencionas, o sea, parte del decision tree, árbol de decisión aquí es ver el punto de partida es si la empresa es el importador que está registrado, ¿no? El importer of record. Si no es el importer of record, de todas maneras, lo que estamos viendo con algunas empresas es que, por ejemplo, en algunas ocasiones se negoció un precio bajo el entendido, se dieron ciertas concesiones de que la empresa americana tiene que pagar un costo adicional, que en este caso los aranceles. Entonces se llegó a un acuerdo para dar facilidades de pago o un precio mejor. Si fuera eso y hay una base contractual, pues a lo mejor es algo que aunque no haya sido el importador per se, puede tratar de repetir con el importador, no decir, bueno, te di un mejor precio porque ibas a pagar un arancel más alto, te lo van a devolver, pues yo también necesito recuperar parte de lo que no puede ganar, ¿no? Pero si son el import of record, como explicabas bien, Jorge, tengo la opción o administrativa o judicial, ¿no? Administrativa es si no han liquidado, si no han procesado el pago, pues a lo mejor puedo hacer una entrada complementaria o ajustar el monto que yo reporto como que debo pagar. Si ya lo liquidaron, pues si tengo el periodo de 180 días para hacer una protesta, algo así como un recurso administrativo de apelación. Y de manera paralela, ver si es conveniente para preservar los derechos, presentar una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos, ¿no? Depende de los montos, depende de las operaciones. Es algo que otra vez las empresas que están en esto están recabando información para ver, uno, si son los importadores o no, y dos, obviamente, para ver cuánto es el monto y cuántas son las operaciones que tendrán que ajustar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que estamos viendo. No sé, Jorge, algo más. Sí, no, Pedro, antes de que nos vayamos, yo quisiera decirle tres cosas al grupo que nos que acompaña hoy. Verifiquen sus records.
identifiquen qué transacciones fueron sujetas a IPA. Y aún si han sido, si se pasaron los 180 días por alguna razón, eso no les evita que puedan presentar una reclamación. Así, por lo tanto, identifiquen todas las transacciones que han estado sujetas a IPA. Como mínimo, presenten reclamaciones administrativas para las entradas que no han sido liquidadas. Y la tercera, evalúe si tienen algún apetito de proceder y pedir un reembolso. Estamos para asistirles. Es un poco urgente que vean el tema rápido, ya que hay periodos corriendo, pero ciertamente existe la oportunidad de recuperar el dinero que han pagado durante el pasado año. Bueno, con esto les agradecemos la atención del día de hoy. Como les hemos dicho, les reiteramos que estamos al pendiente de lo que pase en Washington, D.C. en materia fiscal y legal en los Estados Unidos. Como la Corte resolvió, los aranceles son impuestos y nosotros como abogados fiscalistas estamos al pendiente y al tanto de lo que esté pasando. Otra vez, muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima. Gracias, Jorge. Gracias, Pedro.